Ok, pues ante todo, buenas noches y gracias por haber asistido. Ojalá sea de tu agrado esta plática. Pues comenzamos con el comercio internacional. La idea del comercio internacional es vender productos fuera del país. Nosotros tenemos más o menos como 194 países registrados, porque hay otros que dicen que son países, pero no han sido aceptados, ¿verdad? Porque no cumplen con ciertas características esos países. Entonces, el comercio internacional, pues es el movimiento de bienes o servicios a través de las fronteras nacionales, es decir, importaciones y exportaciones. De alguna forma, también importamos mercancía. Los tratados de libre comercio, por ejemplo, hacemos un tratado de libre comercio con China, y China, ¿qué busca? Pues vendernos. ¿Y nosotros qué buscamos de China? Pues venderle nosotros a ellos. ¿Y qué les vamos a vender nosotros a los chinos? Pues lo que le haga falta, lo que tenga déficit, ¿verdad? Tal vez producen 100 toneladas de maíz y consumen 80 toneladas de maíz, tienen un déficit de 20 toneladas. En cualquier momento, si tienes alguna duda, me lo haces saber por el chat, por favor. Eh, y hay tres niveles de comercio. Es el doméstico, internacional y global. El doméstico se refiere a nivel nacional, solo entre estados, que le vende Guanajuato a Zacatecas, o le vendemos al sur o le vendemos al norte. Internacionalmente, pues tal vez le vendemos nada más a un país o a dos países o tres países. Y global, ya es el caso, por ejemplo, de marcas como Coca-Cola, Nike, los de la MAC, que le venden a todo el mundo, ¿verdad? Sus productos se encuentran en todo el globo terráqueo. Y luego continuamos con los factores que afectan la exportación. Y aquí los agrupé en seis factores. Uno son los políticos, los culturales, los legales, económicos, sociales, y de alguna forma hay una cierta práctica empresarial. Aquí se ha hablado en México que de repente hay corrupción. Entonces, de alguna forma es como una práctica de México, ¿no? De que los mexicanos estamos acostumbrados a hacerla, a corrompernos, tal vez no pagar impuestos, algunas prácticas que se manejan aquí en México. Y en otros países pues, tienen diferentes prácticas también. Ok, entonces aquí estamos colocando algunos ejemplos. La estabilidad o inestabilidad del país. Acá unas cuestiones culturales. El idioma ya es una situación cultural. Entre Estados Unidos, si habláramos inglés, facilitaríamos más el comercio, ¿verdad? No hablamos inglés, se dificulta el comercio. Y la cuestión legal, ahorita por ejemplo en Estados Unidos, la droga, la marihuana es legal, aquí en México no. Entonces pensaríamos que pudiéramos vender marihuana allá, pero no nos permiten producirla aquí, legalmente. Pero si fuera legal aquí y allá, pues venderíamos marihuana. Entonces seguimos con la parte económica. De repente hay alguien que gana $1000, que es muy poquito dinero, pero se trae esos $1000 a México y ya son casi 19,000 pesos. Bastante. Entonces hay una diferencia económica entre los americanos y nosotros. Y luego seguimos con el nivel de estudios. Aquí tristemente mm, el nivel de estudio anda entre la preparatoria y la licenciatura aquí en México. Pero en Europa hay bastante gente con ingenierías, licenciaturas y con maestría. Y ya te comenté la práctica empresarial. Luego continuamos con el entorno cultural. No sé si puedas leer este entorno y pensar en un entorno de algún otro país o el entorno de aquí cultural de México. No sé si pudieras darme un ejemplo, aunque sea por el chat.
Sí, si quisiéramos vender hamburguesas de vaca, pues no podríamos en la India, ¿verdad? Por una cuestión, pues se puede decir que cultural y religiosa, ¿verdad? Muy bien, Noé. Continuamos entonces con otro ejemplo del entorno cultural. Y aquí tenemos una cuestión de los musulmanes que también se incomodan con un puerquito, ¿verdad? Los cerditos. Pero aquí los cerditos para nosotros es agradable, nos los comemos. Ok, entonces ya vimos el entorno cultural. Sí, por ahí salía un ratoncito que era Speedy González. Bueno, entonces continuamos ahora, no y dejamos el entorno cultural ahora sí. Perdón, todavía me faltaba este ejemplo. Hablando de Estados Unidos, antes que comentamos de Estados Unidos, allá es una peste, ¿verdad? Pero en Oaxaca se comen los grillos. Y en China mm, es una mascota. Hay gente que anda con su grillo, que nos suena loco a nosotros, pero hubo una película y salía Mulan. Mulan era la mascota. Ok, y también acá en Tailandia también es un aperitivo. Pero en Oaxaca sí es muy común que todavía coman los brillitos. Ok, también tenemos un enfoque, puede ser sociocultural. Aquí estamos hablando del nivel de estudios de los libros. Leemos como el nivel de libros, por ejemplo, en México está alrededor de 2.5, que, o sea, ¿qué significa que leemos muy poco? Y aquí tenemos países como Noruega, Alemania, hasta Estados Unidos, que hay también latinos, ven bastante. Y aquí en México, pues no leemos nada. Otra característica, por ejemplo, aquí en México, ahorita hay muchísimos embarazos no planeados de mujeres de 14, 16, 18 años. Ese es el entorno social que se está viviendo aquí en México. Ahora nos brincamos al entorno económico. Por ahí ya se incorporó Ulises. Espero que me esté oyendo por lo menos. Bueno, acá estamos hablando ahora del entorno económico, ¿verdad? Esta parte del ingreso per cápita, imaginemos Estados Unidos su ingreso per cápita, si anda alrededor de más de $60,000, pues ya andan ganando más de 1 millón de pesos. Entonces, le puedes vender muchísimas cosas a los americanos. Y aquí en Guanajuato, por ejemplo, el ingreso mensual anda en 7,080, muy bajo el ingreso de un guanajuatense. Entonces se le puede vender muy poquitas cosas, ¿verdad? Seguimos con el entorno económico. Y aquí tenemos, por ejemplo, el consumo que tiene la gente de algún producto. ¿Cuánto consume de aguacate o de maíz o de huevo? Y podemos analizar también el consumo que han tenido de este maíz, ¿no? Durante los 5 años. Eso le llamamos tendencia a largo plazo. Es un término que cuando pasan varios años o varios tiempos le podemos decir que es una tendencia a largo plazo. Y cuando es menos de un año es tendencia a corto plazo. Y aquí tenemos también su consumo per cápita. Vamos a pensar en vino. Un europeo anda en 90 litros de vino al año y un mexicano anda en 50 litros al año.
Y aún así tenemos más cirrosis los mexicanos. ¿Por qué razón? Porque el europeo lo toma una copa o dos copas o tres copas al día y el mexicano se toma toda una botella en un fin de semana, ¿verdad? Ahora seguimos continuando con la presentación. Aquí tenemos un ejemplo de cada país. El consumo actual en miles de toneladas, pues el que más consume, Estados Unidos. Y el que menos consume, Japón. Aquí tenemos un crecimiento. El que ha tenido mayor crecimiento en este ejemplo es la Unión Europea. Aquí había 25 países. Ahorita ya se salió la Gran Bretaña o Inglaterra. Ya dejó de pertenecer a la Unión Europea. Y aquí tenemos el consumo per cápita. Aquí el consumo per cápita por persona. Eso significa que el consumo per cápita por persona está más alto en Canadá. Y luego sus importaciones, casi Canadá no importa, muchísimo menos Japón. Y lo que importará Japón ha de ser muchos productos de la agroindustria, frutas y vegetales, ¿no? Y aquí viene México, que somos proveedores nosotros de Estados Unidos con el 75%. Lo que México exporta al mundo, el 75% se va a Estados Unidos. Lo ideal es que exportáramos a otros países para no estar nada más con Estados Unidos. Seguimos con el entorno político. Ahora sí, dame tu opinión por chat. Noé, ¿qué opinas de esto? Y Ulises, si lo estás viendo, métete al chat, a ver si me puedes decir qué opinas del entorno político con Donald Trump. Entonces está complicado, ¿verdad? Si gana Donald Trump, el peso se va a devaluar o el dólar va a obtener una paridad más alta, que vaya más de 20 pesos. Y eso es malo porque van a encarecerse algunos productos y sería bueno si estamos exportando, ¿verdad? Sí, sí está medio complicado Donald Trump, no es. Ojalá gane Hillary Clinton, ¿verdad? Entonces seguimos aquí todavía con el entorno político y la estabilidad del gobierno. Ahorita Venezuela tiene muchísimos problemas, Venezuela. Su clima político está muy mal. Aquí hay un término que se llama el nivel de nacionalismo. Se refiere, por ejemplo, a Alemania. Si tú quieres vender algún producto en Alemania, ellos no compran productos de otros países, no muy fácilmente. Pero aquí en México llega un producto alemán o un producto americano y decimos que es buenísimo y lo compramos. Y si vemos un producto mexicano y uno alemán o americano, preferimos el del extranjero, ¿verdad? Porque consideramos que tiene mejor calidad. Acá otro entorno, los impuestos y los precios. También pueden ser los aranceles, que tanto nos cobran de impuestos. Continúo con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el tipo de gobierno, si socialista, capitalista, ¿sí? Si es comunista, si es, si es el caso de Inglaterra, que tiene un rey. En cuestión de estabilidad, ahorita Chile, tendría muy buena estabilidad Chile. Cómo manejan su política, ¿verdad? Y cuando cambia del PAN al PRI, ¿qué sucede, verdad? Eh, también, ¿cómo ven cuando quiere invertir uno? Nosotros estamos abiertos a la inversión extranjera, pero otros países tal vez no quieren que hagamos inversión directa, ¿verdad?, en su país. Y también cómo están las relaciones con el demás mundo. Caso Cuba, Cuba tuvo un embargo económico, entonces si le queríamos vender a Cuba, eran muy pobres. Si se abren las fronteras con Estados Unidos y hay vuelos a Cuba y viajan los americanos,
pues el ingreso per cápita de los cubanos se va a ir hacia arriba. Continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una ventajota, el entorno geográfico. ¿A quién nos conviene venderle? Pues a Estados Unidos, nos queda muy cerca. También nos queda cerca Belice y nos queda cerca Cuba. Por una cuestión geográfica, nos conviene venderle a Estados Unidos, a Belice y a Cuba. Ok, continuamos con esta característica que tiene el entorno geográfico, ¿verdad? El clima. El clima influye también. Si quiero vender café y es un país nórdico, pues me va a consumir bastante café. Si hace calor y no y lo toman como bebida refrescante por una cuestión cultural, pues voy a vender menos café. Pero hay países muy cafeteros. Y luego seguimos con el entorno tecnológico. Aquí, si Japón tiene mucha tecnología, no le voy a vender laptops a Japón o tal vez no, ni computadoras ni aviones, a menos que ellos los fabriquen aquí, como es el caso de Mazda, la Nissan, la Toyota, porque esa marca, la Kia que está acá en Monterrey, esa es coreana. Entonces a ellos no les puedo vender, pero por ejemplo a Cuba sí le puedo vender autos, porque tienen autos más viejos que los que tenemos aquí nosotros. Ok, seguimos aquí con el entorno tecnológico y de alguna forma las industrias se crearon en el pasado a partir de nuevos inventos, pero actualmente son obsoletas, ¿verdad? Y han sido sustituidas por nuevas industrias que a su vez en un futuro serán desplazadas. Es el caso de la industria de calzado aquí en León, ya está la industria automotriz. Entonces el entorno tecnológico es fabricar autos, porque el Producto Interno Bruto anda en el 6%, la industria automotriz, y en calzado anda alrededor del 1%. Aquí hay una palabra que se llama adaptar. Tendremos que adaptar nuestro producto a los cambios tecnológicos. Ahorita ya todo es smart, ¿no? Un teléfono smart, mi televisión smart, mi reloj smart, ya todo vamos a hacerlo smart, porque ese es el entorno tecnológico. Ahora seguimos con continuamos con la cuestión de la ecología. La ecología también tiene mucho peso. En la Unión Europea se maneja un término que se llama la Flor Europea. Es una certificación que demuestra que tu producto es sustentable. Entonces es muy importante. Entonces, por estas razones, por la escasez de materias primas, sobre todo el agua, el aumento del costo de energía, por eso empezaron las energías eolítica, geotérmica, la energía solar, para sustituir un poquito la energía eléctrica. En Japón se maneja mucho la energía nuclear. Esta energía nuclear se transforma en electricidad allá. Pero también hay cierto grado de contaminación, ¿verdad? Y la función de los gobernadores es cambiante. De repente alguien dice, vamos por acá o vámonos por otro lado, ¿no? Ahora sí, ¿alguna pregunta, Ulises? ¿No es? Bueno, pues por mi parte es todo. Pues gracias por su atención. Pues que pasen buenas noches.